Familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Cambalache. Siempre ha habido chorros, contentos y amargados. Y estafaos, dice también el tango. Buenas noches. ¿Qué tal? Con un tango empezamos. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues porque a nuestro invitado de hoy le gustan los tangos. A Fermín Herrero le gustan los tangos. Y entonces he dicho yo, bueno, pues ya que elegimos un tango, vamos a por uno que sea así rompedor. Y que tenga actualidad, porque Cambalache es un tango que sigue teniendo actualidad. Fermín Herrero, el poeta más laureado de estos reinos en este año. Claro, tenía que estar en Palabras a medianoche, el poeta más laureado de estos reinos. Un soriano de las tierras altas, ahí donde hace un frío que pela, que lo van a conocer ustedes mejor esta noche, aunque ya lo conocen, que dice, entre otras muchas cosas, que el olvido no existe y que lo que ha sido será siempre, Fermín. Buenas noches. Bueno, realmente es una frase de tu admirado Borges, lo del olvido no existe. Y bueno, para eso estamos los que cultivamos la poesía, desde luego, para tratar de impedir que las cosas se pierdan, o por lo menos que las cosas pequeñas permanezcan un tiempo. Las cosas pequeñas, dices Fermín, y en tus libros, en Tierras Altas, en De atardecida cielos, en El tiempo de los usureros, en Inmediaciones, en Tempero, en Endechas del consuelo, en Un lugar habitable, en De la letra menuda, en todos tus libros hay como una especie de obsesión por lo pequeño, por lo minúsculo, por lo cotidiano. Sí, porque yo creo que tenemos la obligación de salvar lo precario, lo frágil incluso, que ha sido arrumbado un poco por la modernidad. Todo lo que tiene una carga de amor, por decirlo de alguna manera, que la pone el poeta, pero que viene también con las cosas. El siglo XX yo creo que se decantó muy pronto por acabar con las cosas antiguas y menudas. Y todos fuimos formados en el existencialismo, en otras corrientes filosóficas. Y sin embargo, hay una corriente subterránea, sobre todo de atender al otro, y en ese sentido de cuidar el amor, que es lo esencial de la vida, lo único capaz de traspasar la muerte.
Atender al otro, dices, Fermín, atender al otro, lo más esencial de la vida. Te veo muy crítico con la modernidad. ¿No te gusta la...? Pues hombre, tenemos que ser modernos, ¿no? ¿O no? No, no hace falta. ¿No hace falta ser moderno? Siendo poeta, pues no hace falta muchas cosas. Entre otras, no hace falta ser moderno porque uno es contemporáneo, pues qué sé yo, de Horacio y de... No necesariamente. Hombre, sería una cuestión muy larga de tratar y bueno, tampoco se puede pontificar en esto. Pero realmente yo creo que todas las vanguardias y toda la poesía contemporánea tomó un camino peligroso, ¿no? ¿En qué sentido? A veces unido a ciertas ideologías, que eso está demostrado, ¿no? Pues en ese sentido, de desatender las cosas donde está el amor, desatender la tradición, no sé, mi último libro se va a titular La gratitud, esas cosas que en un cierto momento parecieron viejas y sin importancia. ¿La gratitud a quién? ¿La gratitud por qué? ¿A qué? Fundamentalmente a la vida, ¿no? Yo distingo un poco en mis poemas, aunque tal vez sea demasiado, no sé, presuntuoso, entre la vida y el mundo, que son dos cosas distintas. La vida es la creación es una maravilla, este momento es una maravilla en tu compañía y mañana será el primer día y es un don, la vida es un don, es un milagro y entonces conviene celebrarlo. Y sin embargo el mundo pues es otra cosa, el mundo ya son las relaciones sociales, es como... Y eso pues yo creo que tiene menos de maravilla que la creación en sí misma. Y... Hombre, la vida tampoco se puede ser tan estúpido de pensar que es maravillosa de por sí. En su propio origen hay una lucha bestial, ¿no? Incluso entre las pequeñas células por hacerse un hueco, pero nosotros, pues eso, somos un milagro, ¿no? Ese milagro, pues yo creo que hay que celebrarlo y que la poesía tiene la obligación de hacerlo, sin olvidar lo otro, claro. Ahora cuando decías esto me acordaba de la Oda a Walt Whitman de Federico García Lorca, aquellos versos finales, y el mundo no es ni noble, ni bello, ni bueno. Sí, o un final de un poema de César Vallejo que dice, ¿qué más da? Emocionado, ¿no? ¿Qué más da el mundo? Y sí, un poco eso, la poesía siempre ha ido a contratiempo, ¿no? Volviendo un poco a lo que has dicho antes y enlazando un poco. Y en ese sentido, pues que uno esté más cerca de la modernidad o menos, pues importa poco. Los pueblos, el campo, todo esto que tanto te preocupa a ti. La soledad irremisible de los pueblos. Sí, este es un asunto que afecta a todo el mundo occidental, pero más a España. Esa pérdida de lo que es una cultura campesina, una cultura del silencio, de la soledad, del sosiego, de lo cíclico en la vida, de la moderación en las costumbres, en fin, todo eso se ha perdido. Yo no digo que la vida en los pueblos sea una vida excepcional, porque precisamente porque he vivido mucho tiempo en un pueblo sé que ahí es donde se manifiesta la condición humana de una forma más terrible. Entonces, a veces, pueblo pequeño, infierno grande, casi siempre, ¿eh? Pero yo me refiero un poco a la idea general de esa cultura campesina decantada durante siglos. El silencio, la soledad, el sosiego, el nada para afuera, todo para los adentros. Hay un verso tuyo que tengo por aquí, que me gusta a mí especialmente, donde dices que se aligera de luz el campo y puedo entrar despacio en mí. Qué importante es entrar dentro de uno, ¿verdad? Ese es el intento de todo poeta que bien sabes que no alcanzamos, pero bueno, desde luego, si estás en un ambiente propicio, yo creo que te puedes aproximar con más posibilidades. Soy casi sin mí, dices. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un verso muy osado por mi parte, pero pienso que cuanto más se quita de uno mismo el poeta, más posibilidades tiene de acercarse a la poesía, ¿no? Eso sí.
pero dicho así, según lo has dicho, suelto, pues verdaderamente suena como algo místico y, en fin, yo querría naturalmente alcanzar esas cimas, pero no me ha llamado Dios por ahí, quiero decir que sé perfectamente que no puedo llegar a... Pero bueno, ese es un verso que, quiero decir que me he excedido un poco, creo. Pero tú que eres tan contenido, ¿eh? Y que eres tan Por eso, austero. me acabo de dar cuenta que es un poco atrevido. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu poesía, Fermín? No sabes lo que es, pues te lo voy a decir. Y se lo voy a decir a nuestras telespectadoras y telespectadores. Fermín Herrero dice lo indecible. Nombra las cosas, nada más. Bueno, lo echaremos en la generosidad por tu parte, ¿no? Bueno, eso sí que es una contradicción mística, ¿no? Absoluta, decir lo indecible. Pues tú lo dices. No, sí, yo sí. trato de aproximarme. Eso, realmente la materia de la poesía, la materia esencial es lo inefable, digamos, ¿no? Por ser un poco más... Y efectivamente lo inefable es indecible. ¿Cómo se puede aproximar uno a eso? Pues ahí es donde se juega la verdad de un poema, yo creo. Fermín, te desmiento al poeta. Escuchen. Ser por siempre al olor de la mies mojada, canto de alondra en rastrojera, dejándose llevar. ¿A qué eso es decir lo indecible? Ser por siempre al olor de la mies mojada, canto de alondra en rastrojera, dejándose llevar. Pues eso es una imagen de lo que se llama cuando hacen la torre, ¿no? Las alondras sobre un rastrojo y, en fin, es... bueno, lo hemos dicho al principio, el poeta intenta apresar lo fugaz y ahí eternizarse, ¿no? Igual que he dicho que el amor es lo único que puede traspasar mientras queda el amante, digamos, la muerte, ¿no? Como decían los barrocos. De la misma manera, el intento del poeta es trascender al enemigo, que es la muerte, y por tanto eternizar el instante, ¿no? Ese u otros, ¿no? Espero hasta que el cuerpo aguante que nunca me someta. Que nunca te sometas ¿a qué? A la muerte. Hasta el último momento estar contra la muerte. Pero eso es muy fácil decirlo cuando uno rebosa de salud, como cuando escribí yo ese poema. Estamos cavilando mucho, ¿verdad? Y dice Fermín Herrero que no es bueno cavilar tanto. Eso dices tú. Sí, sí, efectivamente. ¿Y por qué no es bueno cavilar tanto? Precisamente por el carpe diem, ¿no? Clásico, porque a veces cavilar en exceso pues conduce a lo sombrío. Con la edad, pues pienso, como he dicho antes, que la obligación esencial del poeta es nombrar y cantar todo lo que se pueda de la vida, mientras se pueda. Sobre todo arrancarle al silencio lo que se pueda. Decía Pergamín, y yo, sobre todo en los últimos libros, intento someterme a esto que no se puede metaforear, decía él, porque era muy puntilloso, ¿no? Pergamín, y decía, la poesía tiene que ser clara y difícil, y eso sí que me parece a mí una definición exacta, ¿no? O sea, la palabra tiene que caer muy sencilla, pero tener esa profundidad que tiene cuando uno la tiene por dentro. Ese es José Bergamín, Fermín. Poeta senequista. Que vivía allí, senequista, vivía allí en esa buhardilla que tenía en la Plaza de Oriente, en Madrid, donde yo fui muchas veces. Y a propósito de esto que decías, una vez me dedicó un poema y puso a Jesús Fonseca para que nunca más me llame poeta. Bueno, respecto a lo que has dicho tú, y siendo muy también osado, pero bueno,
pienso que, por ejemplo, Bergamín era demasiado inteligente para ser buen poeta, en el sentido que has dicho tú, que tampoco se puede cavilar mucho. Es decir, su mejor poesía, que es una poesía como de Quevedo, pero actual, tan seca, a veces, digamos que la inteligencia enreda dentro del poema y eso le quita frescura. Siendo un gran poeta. Claro. Sí. Le quita frescura y le quita cercanía. Frescura y le quita... poema no puede tener mucha sapiencia porque el poeta es el que pregunta. Para responder están los filósofos y los religiosos. Y celebra la belleza natural también. Sí, también. Eso también no quiero decir que no, es muy importante. No hay necesidad, siendo poeta, de dar respuestas. No, claro. La respuesta que se la dé cada uno. Lo que hace falta es sugerir. Y después ya cada uno que responda. Bueno, ¿a qué quieren escuchar algún verso de Fermín Herrero? ¿A que sí? Un poema, ¿verdad? Un poema recitado por su autor. A ver, espera, por aquí tenemos. Del tiempo de los usureros. El tiempo de los usureros, pero este libro de máxima actualidad, ¿no? Sí, y está publicado hace 10 o 12 años y escrito antes. La actualidad cambia poco. Lo cual demuestra aquello que decía el poeta León Felipe, que todo es dar vueltas y vueltas a la noria y ver cómo se repiten siempre las mismas cosas. Del tiempo de los usureros, Fermín Herrero. Es un poema sin título. Escucha, no te muevas, hazte más débil porque no todo está perdido. Queda gente entera, en medio del estrépito queda gente. No se lo digas a nadie, escucha, no te muevas. Evita los cócteles donde hay que saber estar. Tienes que subsistir, quedan muchos. Hazte aún menos, achícate, no se lo digas a nadie, incúbalo, fecunda nuestro santo y seña. Queda gente entera, como ustedes. Pero soy persona muy sociable, a pesar de este poema. Gente entera. ¿Qué es? ¿Qué es la gente entera? Yo hace mucho que dejé de ser entero, pero mucho. Y es muy difícil sostenerse, sobrevivir, sin salir seriamente perjudicado por muchas cosas. Yo pongo ahí quedan muchos, pero quedan pocos. Desde luego no nos podemos quejar. Quiero decir, yo en mi caso, pues fíjate, más suerte que he tenido en la vida, imposible. No he tenido la suerte, por eso, de nacer en un pueblo, de conocer desde pequeño la humildad, que es lo esencial, que nunca se aprende en la escuela ni en ningún sitio. Y luego de pillar el mejor periodo de la historia de España. Fermín, la felicidad por obligación. A veces da la sensación de que tenemos que ser obligatoriamente felices. Igual no queremos ser felices. ¿Cómo ves tú esto? Es decir, de pronto llegan las vacaciones y hay que ser feliz, llega Navidad y hay que ser feliz. La felicidad por obligación. ¿Qué te sugiere a ti eso? Yo estoy por la alegría, pero no por el entusiasmo. Eso sí que lo tengo claro, en ningún ámbito. Y yo me estoy acordando de un escritor ruso que después del desmoronamiento del bloque soviético le pregunta, bueno, ¿y ahora quién va a votar de todos estos partidos? Dice, bueno, el que lleve en el programa algo que se acerque a la sociedad ideal o feliz, a ese no, porque ya me conozco yo cómo se llega a las sociedades felices. Entonces, efectivamente, pues de la felicidad, desde luego, por imposición casi social, hay que huir. Incluso yo diría que hay que huir del entusiasmo y de la fiesta siempre que se pueda, porque lo esencial es
mantener un poco de alegría, pero constante, y que dure. Y eso, si uno hace mucho derroche, pues me parece que puede ser peligroso, como la economía, ¿no? Digamos. No se puede dilapidar. Sí, se puede dilapidar. A mí me parece que lo que más pudoroso hay que ser es en la felicidad. Es decir, no mostrarla, y sobre todo ante alguien que verdaderamente lo puede estar pasando mal, que es casi lo natural en la vida, ¿no? Pues digo que he tenido mucha suerte, pero pienso que he procurado no manifestarlo de una manera exagerada. Tampoco en la poesía procuro hacerlo de manera contenida. Hay días, escribes, en los que uno no está para nada ni para nadie, incluso semanas. Y es verdad, sí. El sentido común, la sabiduría de las mujeres y los hombres del campo, de la gente del campo. Y le hemos dado la espalda a todo eso. ¿Por qué? Sí, y además de una manera vergonzante, porque bueno, yo, por ejemplo, tengo un poema que se titula Estado del Bienestar, de manera irónica, y que habla sobre mi madre, todas las esclavas de posguerra que se mataron a trabajar en casa, en el campo, por la noche cuidando los cochinos para que la cochina no se echara encima y los matase, y haciendo todo en casa, y no cobran, son las únicas personas que no tienen jubilación en España porque nunca han trabajado teóricamente, nunca han cotizado a la Seguridad Social. Esa generación hizo posible que estudiáramos nosotros, levantó el país en unas condiciones además pésimas y nadie se lo ha reconocido, efectivamente. La mayor parte de la población en la posguerra era rural. No solo no se les ha reconocido, sino que se les ha menospreciado. Sí, por eso ya te digo que no tienen derecho ni a una pensión. Así es. La mirada jubilosa de Fermín Herrero, ahí la tienen, la mirada jubilosa de Fermín Herrero. Y su poesía, que es una vuelta a lo esencial. Y yo tenía muchas ganas de traerlo aquí a Palabras a Medianoche y que estuviera con todos ustedes. Nos vamos a ir. Y tengo aquí unos versos de Fermín Herrero y le voy a pedir que lo lea. Dice Fermín Herrero que todo lo bello es frágil, que todo lo verdadero es frágil. Pero estos encuentros nuestros de cada semana no son frágiles, ¿verdad? ¿A que no? Y también son poéticos. Fermín. Este es un poema que todos los años con los alumnos de segundo de bachillerato les pido, como te he dicho antes, 5 imágenes sobre la belleza y que la adjetiven con 2 adjetivos. Y luego, un año lo hice yo, a la vez que lo hacían ellos, y en fin, este es el resultado. Todo lo bello es frágil. Los trenes cuando olían, la escarcha en los ribazos, la boca de los niños aún sin término, el tacto del silencio en los camposantos a la orilla del mar, la redondez si es fruto, el ruiseñor, su rama, acaso la memoria. Todo lo verdadero es frágil y es inútil. Por no pragmático. Ahora sí que nos marchamos, con música, como hemos empezado. Pero esta vez no con un tango, nos vamos a ir con una ranchera. ¿Te gustan las rancheras? Me gusta más el tango y la milonga que las rancheras. Pues entonces no nos vamos con una ranchera, nos vamos con una milonga, como aquella milonga borgiana que alguna vez te conté. Nos vamos con una milonga y nos encontramos dentro de una semana. Ya saben que yo, como el poeta, hasta que el cuerpo aguante, me van a tener aquí, con ustedes, semana tras semana. Gracias, Fermín. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti por tu generosidad en general y conmigo en particular. Muchas gracias, Fermín. Y a todos ustedes. Hasta muy pronto. Ahí va esa milonga.
milonga para recordarte milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.